A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Carlos Amir González, Daniel Vanina Croco y Luis Daniel Maceda. La pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrar, no suele solar. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. País, somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. País, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino
reino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país que tibieza cuando empieza a amanecer. Brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando Buenas noches, estimada audiencia del CX36, una nueva edición de Marcianos. En un día muy especial, a 50 años del golpe de Estado, Tal cual. 27 de junio de 1973. Hoy, hace 50 años, se destruían las instituciones democráticas en este país y comenzaba una gesta heroica del pueblo uruguayo y de la clase obrera uruguaya, que fue la huelga general. De eso vamos a hablar hoy. El tema de hoy se llama Democracias, Dictaduras y Revolución. Y estamos aquí con el equipo de Marcianos. Tengo a mi derecha al doctor Daniel Vanina. ¿Cómo le va? Muy bien, saludos marcianos. Bueno, vamos a entrarle a esto. Es difícil decir algo distinto de los millones de opiniones que he oído en los últimos 15 días. Exactamente. Tengo enfrente a Carolina Reyes, la voz de Marcianos. Muy buenas noches, bienvenido a toda la audiencia y a ustedes también a Leo. Y a mi izquierda tengo a Leo Pereira, que a veces nos rezonga, pero nos quiere, en el fondo nos quiere. Bueno, muy en el fondo, dice. ¿Cómo empezar? Vamos a empezar con algo muy, pero muy actual. Hoy yo participé junto con mi sindicato y junto con el movimiento sindical en un importante acto que se hizo en Carlos Terié y Carlos María Ramírez, en la zona de La Teja, frente a la Plaza 25, donde se recordó el cincuentenario de la huelga general de 1973. Se habló de otros temas, además, pero se puso énfasis en ese acto de resistencia a la huelga que ni bien se decretó el golpe de Estado, la clase obrera, los trabajadores reunidos en el Sindicato del Vidrio, a pocos metros de donde estábamos nosotros allí. El Sindicato del Vidrio estaba ubicado en la parte posterior de la Plaza 25. Los Diablos Verdes, Sindicato del Vidrio. Exactamente. Bueno, ahí se reunió la dirección de la CNT en aquel momento y se decretó la huelga general. ¿Usted sabe cómo terminó el orador que fue el Chifle Molina de Sutel? Hoy, ¿cómo terminó el orador? La última frase que dijo, yo me acordé de usted. A ver. Dijo, después de varios vivas a la clase obrera y a los que resistieron el golpe de Estado, terminó con esta frase, yo me acordé de usted. ¡Viva la democracia! Fue lo último que dijo y terminó el acto. ¿Por qué se ríe, Vanina? ¿Qué será para ese hombre la democracia? Exactamente. Yo me acordé. Paciente mío. Fue. El Chifle. Tenía un pequeño problema al corazón, pero después se superó. Bueno. Yo confieso que cuando venía para acá meditaba en esta frase y me acordaba también de un libro, El fin de la historia, de Francis Fukuyama, donde este autor, allá por fines del siglo pasado, planteaba que habíamos llegado a una forma económica que era el liberalismo económico,
y a una forma política que era la democracia representativa, que eran definitivas. Era el fin de la historia, ¿no? O sea, no se podía avanzar. Habría que corregir algo, pero poca cosa. Poca cosa. Sí. Bueno. Ni Fukuyama se lo cree ahora ya. No, ahora no. Después vino otro que cambió la formulación. Y tengo aquí un documento que me llegó a través de mi sindicato, que se titula A 50 años de la huelga general, y dice: la Federación ANCAP saluda a todo el movimiento obrero y la sociedad en su conjunto al conmemorarse el 50 aniversario de la histórica huelga general contra la dictadura cívico-militar. Se hace una serie de consideraciones sobre los días que transcurrieron durante la huelga, el apagón de la refinería, y dice al final del documento, y acá también me volví a acordar de usted, Vanina, dice: la huelga general fue un heroico acto de rebeldía que nunca deberá faltarle a la clase obrera. Hoy nos encontramos movilizando, sosteniendo las mismas banderas en defensa de la democracia y la libertad. Y me volví a acordar de usted. Y sí, yo permanentemente me recuerdo a mí cuando oigo la palabra democracia. Democracia a secas, así, democracia. Yo iba a arrancar por otro lado, pero no soy el único que cuestiona la democracia. No soy el único. El 20 de mayo, caminando por el 18 de julio, me encontré con un cartel en la Plaza de los Bomberos. Algún oyente lo tiene que haber, algún marciano tiene que haberlo visto. Estaba firmado por Coordinadora 27 de junio. No sé quiénes son. Yo y tampoco. El cartel decía: no lucharon por la democracia, lucharon por la revolución. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo no fui un pelotudo que luchó por la democracia. ¿Por la democracia cuál? Porque democracia seca no existe. No existe. Hay democracia griega, democracia romana, democracia burguesa. La democracia griega y la romana implica el esclavismo. ¿Cómo implica el esclavismo? Ahí sí. Yo voy a la academia, no entre el que no sepa geometría, todo bárbaro. Desprecio el trabajo, pero tengo animales parlantes que trabajan por mí. No hay ninguna escuela filosófica, salvo Platón, que haya reivindicado que la esclavitud era la dominación de un hombre por el otro. Hasta Aristóteles hizo yo tengo ahí copiada la frase medio ingenua aparentemente de que hay hombres que son hombres pero nacieron para ser sirvientes de otros. Es como una cosa genética que lo plantea, aunque él no sería, no el sabía qué orden quiere natural. decir. Claro, hay una cosa natural. Entonces, la democracia burguesa no es la democracia, es una democracia política y la dictadura. No, nunca lo vi planteado así, de repente yo lo planteo así de forma muy radical. Pero hay algo de eso, creo que hay, y que es así. Yo te doy democracia política, votás cada 5 años, participás, te doy posibilidades de hacer cosas directas, de plebiscitos, y eso está muy bien. Pero cuando eso no soporta la presión, tengo el aparato burocrático militar del Estado burgués. Y el aparato burocrático del Estado burgués responde defendiendo mis intereses de clase y te encaja una dictadura, que sigue siendo democracia burguesa. A mi manera de ver, sigue siendo parte de la democracia burguesa. Con una particularidad, vos decís, bueno, la democracia política no sirve para nada. Pero si no tiene sustrato, si no tiene base material, si no tiene... si no vivimos bien de la democracia y hay explotados y explotadores, no sirve para nada. No. La democracia política hay que defenderla a muerte. La democracia política, pero llamándola democracia política, no democracia. Democracia política, participación, todo eso. La polémica esta viene de hace muchos años. Trotsky y Rosa. Trotsky dice: nunca fuimos adoradores de la democracia formal. Y Rosa le contesta: sí, tampoco fuimos adoradores del socialismo ni del marxismo. Lo que yo quiero decir es que
si bien hemos criticado la democracia formal porque su contenido de clase, la lucha nuestra no es por destruir la democracia política, es por salvarla y hacer la democracia socialista, que nunca existió en la humanidad, democracia socialista. Porque después de llegar a la dictadura del proletariado no se puede ir marcha atrás, es muy difícil, nadie pudo ir marcha atrás. Entonces lo que pedía Rosa de libertad irrestricta y de que votara todo el mundo y que los partidos, después de haber conquistado el poder y haber instalado la dictadura del proletariado, era un marcha atrás imposible. Rompía esa marcha atrás. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros, en aras, la izquierda uruguaya, toda la izquierda uruguaya, ultra izquierda, centro izquierda, izquierda, toda la izquierda, somos angelitos de Dios que defendemos la democracia y que nos acusan de no ser demócratas, y lo que no son demócratas son ellos. Entonces, equivocamos el camino. Vamos a decir que nosotros éramos revolucionarios y que peleamos por la revolución socialista, como era así que hacíamos, como hacía así en la OLA, como hacía así el Foco del MLN, o la política revolucionaria del partido o de los partidos comunistas, ejemplo paradigmático del Partido Comunista Uruguayo, de acumulación de fuerza. La acumulación de fuerza para la gente que defendía el Foco era una patrinquería, era patrinquero. Había un chiste que decía que Arismendi le había dado fusiles a los jóvenes comunistas y los jóvenes comunistas volvieron y le dijeron, no entran las urnas. Qué ironía. Pero yo discutí a nivel del regional, en plena clandestinidad, el partido que nos hizo hacer. Leer Lenin, la Revolución y América Latina. Las vías de la revolución. Y vino un compañero, todos clandestinos, yo no sabía quién era, un compañero, y ahí surgió una discusión acerca de la vía más probable de la lucha en el Uruguay. Y en el libro, negro sobre blanco, Arismendi, en su principal libro, dice que la vía más probable de la revolución latinoamericana es la vía armada y que hay que prepararse para ello. Clarito. Un compañero no estuvo de acuerdo. No lo voy a nombrar porque no sé si le gustaría que lo nombre. Ricardo no estuvo de acuerdo y se armó una discusión entre Ricardo y yo. Y el compañero dijo, voy a traer al compañero responsable del departamental. Y a la próxima apareció el responsable del departamental, que de casualidad yo lo conocía porque era paciente del Clínicas. Nada que ver. Y entonces, ¿qué tuvo que explicar? Que sí, que lo que pasa es que era tal la fuerza de la lucha contra el Foco y contra la concepción MLN de aquel momento, que muchos compañeros, muchos camaradas estaban convencidos que no había, que nunca planteábamos la lucha armada. Ese Ricardo pertenecía al aparato armado del partido. Es sorprendente, ¿verdad? Pero no, pero estaba convencido que había que decir que no. Yo le hacía finanzas a un coronel en ejercicio, porque tenía un hijo UJC. Y allá por mediados del 75 me dijo, el servicio de inteligencia del ejército demostró que ustedes tienen un aparato armado, se les viene todo encima. Y así fue. Desde septiembre del 75 en adelante la operación, no me acuerdo cómo se llamaba. Morgan. La operación Morgan fue contra el partido. ¡Wow! Bueno, empezamos fuerte, ¿eh? Vamos a distender un poco. Qué fuerte que estuvo este comienzo, fue impresionante. Carolina Reyes, por favor, las vías de comunicación. Cómo no, para todos aquellos que se quieran comunicar con el equipo de Marxianos al 098-190-384
para mandar un mensaje de WhatsApp. Y también la línea fija al 2903-0302 o 2903-0304. También tenemos Twitter, @marxianos_t. Muy bien, hoy no nos acompaña Carlos Amir González, que sigue con alguna indisposición de salud, pero seguramente en las próximas audiciones va a estar con nosotros, así que le mandamos un abrazo. No fuerte. descartamos que hoy nos ayude con alguna intervención desde el domicilio. Bueno, puede ser. Dijo él. ¿no? Y le deseamos una pronta Nos recuperación. amenazó con eso. Vamos a ver si lo cumple. Seguramente. Bueno, el golpe de Estado, volviendo al muerto. Volviendo al muerto. El golpe de Estado de junio del 73 tiene una previa, ¿verdad? Que se viene gestando ya en la época del pachequismo, el fin del pachecato y el comienzo del gobierno de Bordaberry, pero tiene en ese año, en 1973, un primer hecho, digamos, de desacato a las instituciones democráticas que ocurre el 8 de febrero de 1973, cuando los mandos castrenses desconocen la autoridad del entonces comandante en jefe del ejército, Antonio Francesi. Hoy, en la movilización, estuve casualmente con un nieto de Francesi. Mira. Bueno. Ese día, el 8 de febrero, comienza a dar un giro el panorama político, ¿no? A las 20 horas, las fuerzas conjuntas difunden una proclama reclamando el relevo del general Francesi, ¿verdad? 30 minutos después, la Armada, estoy hablando del 8 de febrero del 73, anuncia la lealtad al presidente constitucional, Bordaberry, y copa la Ciudad Vieja. ¿Se acuerda lo que habían puesto los ómnibus los troles y los ómnibus de Andet cerrando la Ciudad Vieja? Todavía en el 76 los fusileros navales hablaban de todo ese proceso, porque yo estuve ahí en el 76. Y el comandante en jefe de la Armada era el contraalmirante Juan Zorrilla. Bueno, se suceden horas de tensión y expectativa. A las 22:30 del 8 de febrero aparece Bordaberry, ¿verdad?, anunciando su decisión de mantener a Francesi en el cargo, con lo cual la crisis se agrava, ¿verdad? El 9 de febrero los militares ocupan las plantas emisoras de dos radios, de Radio Carve y de Radio Monte Carlo, para difundir un comunicado del Ejército y de la Fuerza Aérea. O sea que tenemos enfrentado, por un lado, al Ejército y la Fuerza Aérea reclamando el relevo del comandante en jefe del Ejército, y por otro lado tenemos al presidente que respalda en ese momento al comandante en jefe del Ejército, Antonio Francesi, y la Marina que responde al presidente y se alinea del lado de la Constitución, digamos, ¿no? Bueno, a las 13:20, estoy en el 9 de febrero, se anuncia que todos los ministros de Bordaberry han renunciado. No me acordaba de esto. Y acude a la Casa de Gobierno el contraalmirante de la Armada, Juan José Zorrilla. Bueno, el ejército hace sus movidas, ocupa las radios. A las 22:30 del 9 de febrero los militares emiten una serie de comunicados donde hay un plan de gobierno, digamos, con algunas medidas, donde se los condena. famosos 4 y 7. Todavía no, el Todavía 7 no. Es posterior. El 4 primero. El 4, El ejército, en la noche del 9 de febrero, la policía se pliega al ejército y a la Fuerza Aérea, ¿verdad? Ya la cosa se empieza
a ir decantando. Y llegamos al 10 de febrero, ¿verdad? Sigue la situación de tensión. El 11 de febrero, Chiape Pose y Pérez Caldas regresan a la residencia de Suárez y tienen una larga reunión con el presidente y se anuncia el relevo de el contraalmirante Zorrilla, o sea, lo destituyen a Zorrilla. Pero la situación se va a resolver finalmente al otro día, el 12 de febrero, un día lunes, cuando Bordaberry se reúne con los comandantes del ejército y de la Fuerza Aérea y se redacta un documento que luego se va a firmar en Boisolanza, donde se cede a la presión del poder militar. Se designa a un nuevo comandante en jefe de la Armada, ¿verdad? Y se aceptan las imposiciones de los militares que lo van a tener a Bordaberry hasta el 27 de junio en su cargo, ¿verdad? Bueno, después de eso, ya con digamos, con esa impronta, con el golpe técnico que se llamó a esta movida de los militares que impusieron a un ministro y que de alguna manera fijaron reglas de juego al presidente de la República, se comienza a acelerar un proceso de deterioro de la institucionalidad, ¿no? El 23 de febrero, Bordaberry crea el COSENA, Consejo de Seguridad Nacional, por decreto, violando la Constitución de la República. Días después, a nivel del COSENA, la Junta Militar pide el desafuero de Amílcar Vasconcellos, senador del Partido Colorado. Lo quieren someter a la justicia militar. Hay algunas movidas y cuestiones políticas por una venta de oro que hace el gobierno a favor para poder pagar la deuda externa, digamos. Se enajena el oro que teníamos como respaldo. El 29 de febrero la CNT pide la renuncia de Bordaberry, ¿verdad? Pero la cosa se pone tensa porque se sigue tensando la cuerda, porque el 2 de abril la justicia militar reclama el desafuero del senador Enrique Erro, el 2 de abril. Y el 30 de ese mes, la Comisión de Constitución del Senado inicia el estudio del caso Erro, ¿verdad? El asunto es que se pide un juicio a propósito a pedido de los colorados, un juicio político a Erro, pasando a la Cámara de Diputados. El 1 de junio, el Bordaberry decreta las medidas prontas de seguridad. Vasconcellos, 4 días después, acusa a un grupo de ambiciosos comandantes de haberse llevado puesto la Constitución y las leyes. Se sigue tensando la cosa. El 12 de junio la Comisión de Constitución rechaza por 3 votos contra 2 el pedido de juicio político a Erro. Y el tema entonces pasa a consideración del cuerpo legislativo, donde el 21 de junio la Cámara de Diputados, por 49 votos a 48, vuelve a rechazar el desafuero de Erro. El 26 de junio, que es la noche que se conmemoró anoche, el Parlamento se dispone a tratar graves denuncias sobre torturas en una guarnición militar del interior del país, ¿verdad? Y allí renuncian 2 ministros, el ministro de Educación y Cultura, José Robaina Ansó, y el de Salud Pública, Pablo Purriel, porque están en profundo desacuerdo con una medida que va a tomar
el presidente Bordaberry. Viejo socialista de toda la vida. ¿Quién? Pablo Purriel. Pablo Purriel. Doctor. Bueno, muy bien. Mi docente de tercer año de facultad. Mire Pablo usted. Purriel. Al día siguiente, el 27 de junio del 73, la ciudad amanece en calma, pero 8:15 empiezan las radios a irradiar música folclórica y poco tiempo después aparece Álvaro Pacheco Seré, que anuncia en Casa de Gobierno que Bordaberry, en acuerdo con los ministros de Defensa, Ravena e Interior, Néstor Volentini, Ravena impuesto por los militares y Néstor Volentini era un coronel, el coronel Volentini, habían disuelto las cámaras. Y allí, entonces, comienza la dictadura, la larga noche de la dictadura, que abarca 12 años, desde ese junio del 73 hasta el 1 de marzo de 1985. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la segunda parte de Marciano. De media hora me estuvo hablando lo mismo. Volvemos con Marcianos, democracias, dictaduras y revolución. Bueno, repasábamos en el último tramo los sucesos que fueron desde febrero del 73 hasta el 27 de junio del 73. Hace 10 años nosotros tuvimos la posibilidad de hacerle un reportaje a Ernesto Goyi, que fue uno de los héroes de la resistencia, porque tuvo a su cargo el famoso cadenazo que dejó fuera de funcionamiento a la refinería de La Teja. Lamentablemente, Ernesto Goyi falleció en octubre del año pasado. No obstante eso, y como homenaje a este luchador y a este gran compañero, respetado por todo el mundo, en el sindicato ANCAP, porque se ganaba, era un hombre de mucho carisma. Bueno, en homenaje a Ernesto Goyi, vamos a leer lo que decía Ernesto Goyi del 27 de junio de 1973. Ernesto Goyi, uno de los protagonistas de la resistencia al golpe de Estado. El día previo se pedía en el Parlamento que se sacaran los fueros a Erro, entonces senador. Ahí en esa discusión ya estaba la amenaza de golpe de Estado. Recuerdo que Montemar tenía mucho olfato político, era muy sabio. El 26 de junio me preguntó qué guardias iba a haber en refinería y quiénes iban a estar en la casilla de turnos de mantenimiento. Ese día toda la discusión parlamentaria la seguimos en la central térmica. Estábamos trabajando y seguimos de largo en la refinería. Una guardia de fierro y yo estábamos cuando se dio el golpe. A partir de ahí, y decretada la huelga, nos dedicamos a hacer el trille de la ocupación. La ocupación implicó asambleas permanentes discutiendo la información que nos llegaba. Los trabajadores respondieron de modo formidable. Los trabajadores querían resistir. Uno de los planteos era cortar todo, que no saliera nada de combustibles para nadie. Otros planteaban una mínima producción y entrega a algunos servicios esenciales. Durante la huelga, ni recirculamos ni paramos la refinería. Seguimos produciendo a niveles mínimos. Con quien habíamos hablado acerca del tema fue con Jonás Steneri, quien nos dio una gran mano. Bueno, Jonás Steneri era el presidente de la Federación ANCAP, el ingeniero Jonas Steneri.
Esto que nosotros estamos evocando hoy, la resistencia a la dictadura, es un hecho destacable, porque no siempre, frente a una dictadura militar, frente a la ruptura de las instituciones, se da una oposición como la que se dio aquí. Yo tengo un libro de Julio Sevares, un economista argentino, ¿Por qué cayó la Argentina?, que habla del golpe de Estado en marzo del 76, y miren lo que dice: la clase obrera y el movimiento popular no reaccionaron. Una parte quizás sustancial de la clase media dio la bienvenida al restablecimiento del orden. Quiere decir que esto que pasó aquí fue ejemplar, ¿verdad? Porque no siempre se luchó, se enfrentó y se dimensionó cuál era la intención última de la dictadura. ¿Qué estaba detrás de la dictadura? ¿Qué poderes se movían detrás de la dictadura? ¿Cuál era el plan político y económico escondido detrás de la dictadura? Entonces, eso es parte de la historia, quizás la parte que a veces no se cuenta, ¿verdad? Porque detrás de la dictadura había un proyecto político y económico. Sí, yo creo que lo principal de la dictadura fue frenar la revolución continental. ¿Vos te acordás de la tricontinental? ¿Cómo no? La tricontinental fue por el 60 y algo, 65, 66, y organizada por la Unión Soviética en Cuba, reunió a los grupos revolucionarios de todo el mundo. Algunos decían que los soviéticos querían neutralizar a los chinos, porque si no lo hacían lo iban a hacer los chinos. No sé si eso fue así, pero en el 67 se formó la OLAS. Y todo el mundo el mundo del 60 estaba en revolución. No estaba por la democracia. No. Es decir, no luchaba por la democracia. No luchaba por la democracia. En los lugares que había plena democracia, muy poquitos. Hoy tengo una cifra que no tiene nada que ver con esto. Hoy alguien dijo que el 90 países no democráticos, el 90%, los gobiernos fueron elegidos en elecciones libres. Se puede elegir gente en elecciones libres, cosas, y no ser democrático. Porque depende después cómo accionás en el resto. Pero la violencia en la década del 60 era otra cosa, que no es lo... Y eso está muy bien, la prédica actual, no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia. Pero la violencia en el 60 era de todos los días. Había arrancado en el 53 con la guerra de Corea. Nosotros decíamos que la guerra de Corea tenía una particularidad nueva, totalmente nueva, y era que nosotros habíamos invadido y ellos se fueron a quejar a las Naciones Unidas, que siempre había sido al revés. Ellos invadían y nosotros nos quejábamos en las Naciones Unidas. Ahora había cambiado. Para peor tal vez, pero había cambiado. Y después, la Guerra Fría. La Guerra Fría era muy caliente. No había un enfrentamiento, pero un enfrentamiento de todo, global. Era la carrera espacial, la carrera armamentista, el ajedrez. Yo me enteré que existía Islandia y Reykjavik porque transmitieron en directo la disputa entre Fischer y Karpov al mundo entero. Y las Olimpiadas, todo era lucha, todo era así. Y la Guerra Fría, que además era un palo en la rueda del socialismo y una ventaja para el capitalismo que tenían en el complejo industrial armamentista, tenía un caldo de cultivo y una cosa muy buena. Tal es así que a la muerte de Stalin, poco tiempo después, Khrushchev larga una idea que es la coexistencia pacífica. En aquel momento, y aún hoy,
tengo amigos y compañeros que respeto mucho que siguen pensando que fue una traición de la Unión Soviética, que se quería repartir el mundo entre Estados Unidos y ella. Ni te digo el PCR, que criticaba eso, el maoísmo. Entonces, los no alineados estaban alineados, o algunos estaban alineados. Arrancó con Indonesia, de Sukarno, que para instalarse en el poder mató 1 millón de comunistas, 1 millón de comunistas, que fue lo que nos salvó Trabal, porque había un plan acá que era el plan Yakarta, capital de Indonesia, Sí, que suponía la muerte, la matanza de todos los comunistas del Uruguay. Porque ellos decían, ustedes tupamaros están equivocados, pero son patriotas, no los comunistas que son antipatria. Eso se lo decía coroneles a los compañeros de PNL que me lo contaban a mí en el penal. Dentro de las olas, dentro de los no alineados, en el 60 y poco, apareció en el 61, que fue la segunda reunión, porque la primera fue en Indonesia, la segunda fue en Belgrado, porque Tito era un no alineado. Y apareció Fidel, que no era alineado. Cuba era no alineada Cuba. Era una puja que seguía dentro de los no alineados, que todavía existen aparentemente los no alineados. Yo no sabía que existían, pero googleando me encontré con que todavía existen. La descolonización en África. Cantidad, en una semana, en una determinada semana, no recuerdo qué año, Francia pierde 7 colonias. Se emancipa. Había un intento de saltar de la colonia al socialismo. Rodney Arismendi decía, que es muy poético, ellos siempre fue, decía, la revolución socialista se está madurando entre los tambores tribales. No, maravilla, no, ninguna quedó de toda esa. Pero había intentos. La RAU, la República Árabe Unida, que juntaba egipcios, Sudán y no me acuerdo quién más. Eran Siria. 3. Y Siria. La RAU, República Árabe Unida. República Árabe Unida. Pero nos fuimos lejos, Vanina. A ver si volvemos. Pero es todo lo mismo. Es todo lo mismo. Un mundo efervescente en pugna, y la violencia era otra cosa. Se aceptaba como una cosa natural. Nadie se asombraba que Fidel Castro hubiera tenido una guerrilla. Era lógico y normal. El sumum de eso fue Frank Fanon, un francés de Martinica, que se instaló en África, era psiquiatra, escribió varios libros, pero reivindicaba la violencia de los oprimidos, pero no reivindicaba, decía que era mejor que la única forma de redimirse el oprimido era siendo violento, si no, no servía. ¿Es el autor de Los Condenados de la Tierra? Creo que sí, Frank Fanon. ¿Y en Estados Unidos? Woodstock, Martin Luther King, pero también Malcolm X. Vietnam, Ali, negándose a ir a la cosa. Los hippies. Todo era movimiento y todo era violencia. El Mayo francés. Ahí no murió nadie. Ahí no murió nadie. La Sorbona. ¿En qué quedó? Sirvió para mucho. Arismendi saca un libro que decía Insurgencia Juvenil, Revuelta o Revolución, y concluía que era una revuelta, no una revolución. Claro, pues no cuestionaba la base material, pero cuestionaba toda la sociedad que era hipócrita, de doble discurso. Entonces, hagamos el amor y la guerra. Había todo un impulso que justificaba la existencia de las olas, de una coordinación cubana de toda la revolución latinoamericana. ¿Qué decía la ola? El deber de todo revolucionario es hacer la revolución, que en el 60 era ya y armada, y dejarse de joder, con la acumulación de fuerzas y toda esa historia. El foco. Regis Debray hace un reportaje al Che en la sierra y publica un libro que se llama Revolución en la Revolución.
Cuando se reúne la ola, si Arismendi se cruza de brazos y no aplaude, Marcha le sacó un artículo de Carlos María Gutiérrez, firmado por Carlos María Gutiérrez, que decía: cuando un aplauso es una definición. Vos no querés la revolución, por eso no aplaudís. Ujú. Todo estaba así. La Tricontinental te decía en el 66 y la ola en el 67. La muerte de Che Guevara hace que la ola se disuelva el mismo año. No existe más. Sin embargo, en el Cono Sur se llama lo que la jerga, los compañeros del MLN me decían, el coordinador. Había un coordinador revolucionario donde tenía mucha fuerza los trotskistas del ERP, porque era la guerrilla triunfante en ese momento, alrededor del 70. Sí, 70 ya. 70, 71, 72, después vino la debacle. Sí, sí, obvio. Pero en ese momento era la guerrilla triunfante. En noviembre del 75 es el primer momento que se funda el Plan Cóndor, con Pinochet a la cabeza. Pero de Pinochet, en aquel tiempo, de Salvador Allende en aquel tiempo, ¿qué se decía? Algunos, ¿qué decían? Imaginan, decían que hicieron revolución sin sangre y tuvieron sangre sin revolución, dijo Fidel Castro. Era el clima. Era cosa muy dura. Después vino Salvador Allende, las Alamedas, bla, bla, bla. Pero que hicieron revolución sin sangre y tuvieron sangre sin revolución. Toda era. Entonces hay que entender El contexto. el contexto increíble que había en el 60. Y yo, por suerte, cuando entró Fidel a La Habana, yo tenía 15 años y medio. Estaba a punto de caramelo para radicalizarme, y así hice. Tal cual. ¿Quién me avisa? Mi viejo Borges se enloquecía. Cuando yo le hablaba algo, se enloquecía en aquel tiempo. Ahora, estas dictaduras que asolaron América Latina en la década del 60 y en la década del 70 trajeron consigo una nueva concepción política económica que fue el neoliberalismo, ¿verdad? Que El gran experimento fue en Chile. En Chile, exactamente. Fueron los Chicago Boys, En medio de la... trajeron todo armado, se lo dieron a Pinochet y lo convencieron de que eso era lo que había que hacer. Exactamente. Y eso se hizo. Y no le fue mal. No le fue mal. Por eso ganaron la elección. Cuando hicieron lo mismo que los milicos uruguayos en el 80, ellos ganaron. No El me acuerdo si fue plebiscito. el plebiscito Sí, de sí. la nueva constitución. Que la tienen todavía. Que no saben cómo sacársela de encima. Exacto. Increíble. El 40 y pico % de intención de voto ahora tiene la gente del Pinochet. Hoy. Sí, una derecha muy fuerte en Chile. Pero esa doctrina político-económica que es el neoliberalismo, que se jacta de defender la libertad, se instaló en América Latina en una de las más terribles dictaduras, como fue la dictadura de Pinochet. Después ese modelo neoliberal se reprodujo en la Argentina, en Uruguay, en el resto de los países de América Latina. Creo que lo terrible de Chile fue que ellos en Uruguay, por ejemplo, y en Argentina lo hicieron desde el gobierno. Ya estaban en el gobierno. Bordaberry, ¿cómo se llama? La mujer de Perón. Isabelita y la AAA, etcétera. Y acá también. Pero allí tuvieron que dar un golpe de Estado ellos contra el gobierno constituido de Allende. Exactamente. Tuvieron que ser más duros, no tuvieron más remedio. Exactamente. Como Y decía, el 64 es un adelanto, pero en el mismo contexto. Porque cuando los gobiernos de Brizola y João Goulart tuvieron algún atisbo de centro izquierda y tomaron de vuelta relaciones con Cuba y con la Unión Soviética, y dijeron, esto no, al más grande país de América Latina hay que matarlo, hay que liquidarlo. Y la operación se llamó Brother John o algo así. no recuerdo. Pero ¿cuál era el punto? Que la gente salía a las calles en Brasil
a luchar contra el comunismo ateo y por la familia y la patria y Dios. Y en eso se apoyaba. El Randall creo que era el ministro, no, el embajador yanqui que protagonizó los acontecimientos. Yo creo que, volviendo al principio de nuestra charla de hoy, yo te preguntaría, ¿y de aquí en más? De aquí, de hoy para adelante. ¿Qué? Más democracia. Sí, sí. Más democracia, más socialismo, más revolución. ¿Cuál es el tiro? Creo que uno de los puntos que tenemos, que debemos recordar, digamos, o por lo menos dejarlo para la meditación o para la reflexión, es que no existe la democracia, ¿no? Hoy yo escuchaba a los expresidentes hablaban de las esencias, estuvieron muy filosóficos. Las esencias. Sanguinetti y Lacalle Herrera hablaban de las esencias. Yo, qué cerca están de Platón esto. Y después habló Pepe Mujica, y Pepe Mujica fue más terrenal, porque habló de las injusticias, bueno, fue más aristotélico, ¿no? Planteando la situación actual. Samuel Blixen. 3 tristes gallos. Bueno. Los 3 presidentes. Los 3 tristes gallos. Claro, hay un gallo muy triste. Exactamente. Que es el gallo de izquierda. Ahora bien, yo creo que una de las cosas que me parece que coincidimos sin explicitarlo es que la democracia, la esencia de democracia no existe, ¿no? Las esencias no existen más. No es un sistema de gobierno de una determinada clase. Exactamente. Y que están históricamente determinadas, son formaciones políticas que tienen una determinación histórica, ¿verdad? En un determinado contexto histórico surgen determinado tipo de organizaciones políticas. Entonces, cuidado con transformarlos en esencias inalterables, ¿no? Sí. Planteemos, ya que estamos evocando la filosofía, seamos heracliteanos, ¿no? Y planteemos que lo único real es el cambio, ¿verdad? Lo único permanente. Lo único permanente es el cambio. Y yo creo que el cambio... ¿Vos te imaginás el capitalismo en el siglo 35? No. Loco. Claro. Entonces, de aquí en más nos queda una lucha, una gran vuelta de tuerca de la lucha de clases, inevitable. Pero más adelante, seguramente, estoy convencido que va a ser una lucha por la subsistencia, va a ser una lucha civilizatoria que tenemos que integrar democráticamente a la burguesía también. Porque se va a convencer, va a llegar un momento que se convenza de que el capitalismo es la muerte de la humanidad. Si seguimos ese camino. Creo yo. No lo puedo demostrar ni lo voy a ver. Wow. ¿Qué tal? Hay otras salidas también, ¿no? Todo el tema de los viajes interplanetarios y la posibilidad de habitar otros planetas son vías de escape, ¿no? Hay quien ha teorizado sobre eso, dice, bueno, se están dando cuenta de que esto no da para más, el mundo va a colapsar y se van. La NASA hace unos años, pero no muchos, 3 o 4 años, yo escuché una cosa por la televisión, no sé qué canales o canales de divulgación. La NASA plantea una hipótesis de trabajo que era así: hagamos lo que hagamos, en 200 años tenemos que irnos. En 200 años. Pues decís, bueno, yo qué sé, disparar. Con la tecnología actual y con las proyecciones tecnológicas, el viaje es de ida y no de vuelta. No podemos ir hasta la galaxia tal y volver. No. Tenemos que pensar en un viaje de una enorme nave en donde nos vamos. Nos vamos todos. Una especie de arca de Noé, pero claro, interplanetaria. Es una cosa de loco. Pero algo de eso hay. Algo de eso hay. Pero hay cosas intermedias. Está la Luna, está Marte. Marte es la posibilidad de colonizarlo. Tenemos que conseguir oxígeno para llevar ahí. Pero yo creo que todos esos proyectos tienen que ver con lo que
usted decía, con el agotamiento del mundo, con la depredación de los recursos y con una emergencia universal, ¿no? Que hay una contradicción del capitalismo que es inevitable y que lo lleva al exterminio, que es la acumulación y la centralización del capital. Entonces, si Elon Musk tiene 700.000 millones de dólares y hay 700.000 millones de negros en África que se están muriendo de hambre, no tiene solución. No tiene solución. Y cada vez peor. Y cada vez peor. Y cada vez más dependencia y cada vez más su desarrollo. Porque si nosotros nos desarrollamos 10, ellos se desarrollan 100. Como es lógico y natural. Claro, porque tienen los medios de producción, la tecnología y la ciencia. Y ahora todavía una lucha interimperialista dura, difícil, que el mundo multipolar por lo menos habrá tripolar, ¿no? En tanto Rusia tiene, en un momento dado es un país subdesarrollado con 900 cabezas atómicas. ¿Qué lo tiró? Bueno, ¿a dónde nos llevó el fin de la consigna del acto de hoy? ¡Viva la democracia! Viva la democracia. ¿A dónde nos llevó? Y nos tenemos que ir. Y nos vamos tranquilos. Antes de despedirnos, quiero saludar a Inocencio, que está presente como siempre, y exclama sobre: ya pasaron 50 años. Muy bien. Ya pasaron 50 años. Por lo Hasta el pronto miércoles. me despido hasta el martes Hasta próximo. el martes que viene. Hasta el martes. Tal cual.